Bienvenidos estudiantes. En este video tutorial, explicaremos todo sobre las bases de datos. Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Un campo es una pieza única de información. Un registro es un sistema completo de campos. Y un archivo es una colección de registros. Por ejemplo, una guía de teléfono es análoga a un archivo. Contiene una lista de registros, cada uno de los cuales consiste en 3 campos: nombre, dirección, y número de teléfono. Los elementos de una base de datos son hardware, software, datos y personas. El hardware son todos los elementos físicos sobre los que reside una base de datos. El software son aplicaciones y se subdivide en 2 tipos: el software de aplicación y el sistema gestor de datos conocido como SGBD. Los datos deben ser almacenados en el diccionario de forma lógica y precisa, y las personas se subdividen en 2 tipos: los usuarios y los profesionales de computación. Características de la base de datos. 1. Independencia física y lógica de los datos. Distingue entre qué es una aplicación y qué son datos. 2. Integridad. Consiste en mantener la precisión y la consistencia de los valores de los datos. 3. Seguridad. Restringe el acceso a los usuarios, de esto se encarga el administrador de la base de datos, que puede manejarse a través de un mecanismo de contraseñas. 4. Redundancia mínima. Consiste en eliminar las repeticiones que puedan llevar error, como el llamar a un mismo campo de distintas maneras en varios archivos. Formas de compartir datos dentro de una base de datos. 1. Entre unidades funcionales. Aquí se produce la combinación de datos denominada integración de datos. 2. Entre diferentes niveles de usuarios. Se puede distinguir 3 niveles de usuarios: personal, mandos intermedios y ejecutivos. Estos niveles corresponden con los 3 diferentes tipos de automatización de los sistemas de negocio: procesamiento electrónico de datos PED, sistema de información de gestión IS y sistema de apoyo a la toma de decisiones ETD. Los PED se caracterizan por tener el foco de atención en el nivel operativo de almacenamiento, procesamiento y flujo de los datos, así como procesar eficientemente las transacciones y realizar informes para los dirigentes. Los MIS se caracterizan porque su foco de atención está en la información a mandos intermedios. Los STD está centrado en la decisión y orientado hacia altos ejecutivos. 3. Entre diferentes localidades. Trata de las bases de datos centralizadas, que son controladas por un solo usuario y computador. 4. Concurrencia. Facilita a que múltiples usuarios puedan tener acceso a los datos que contiene la base de datos. Otras características de una base de datos. 1. Independencia física y lógica de los datos. 2. Redundancia mínima. 3. Acceso concurrente de múltiples usuarios. 4. Integridad de datos. 5. Consulta optimizada. 6. Seguridad de datos auditoría. 7. Respaldo de recuperación. Ventajas de una base de datos. Mejor seguridad. Accesibilidad de datos, productividad. Y mantenimiento. A. Referido a los datos, una independencia respecto a los tratamientos y viceversa. 2. Mejor disponibilidad de los mismos. 3. Mayor eficiencia en la recogida, codificación y entrada al sistema. B. Referido a los resultados, una mayor coherencia y valor informativo. 2. Mejor y más normalizada documentación de la información. C. Referido a los usuarios, un acceso más rápido y sencillo de los usuarios finales. 2. Más facilidades para compartir datos. 3. Mayor flexibilidad. Los objetivos de una base de datos son: 1. Los datos deben estar compartidos. 2. El uso de los datos deben ser controlados. De esta tarea se encarga el Sistema de Gestión de Base de Datos, SGBD.
3. Los datos se integran de una forma lógica, eliminando redundancias, resolviendo ambigüedades en la definición y manteniendo la consistencia interna entre los mismos. Arquitectura de las bases de datos. Existen 3 niveles de abstracción distintos en los que se podrían dividir una base de datos. Nivel conceptual. Consiste en el análisis de las necesidades de los usuarios y la definición de las clases de datos. Como resultado se obtiene un esquema conceptual con todos los elementos de los datos y sus relaciones. Nivel externo. Es la colección de vistas de distintos grupos de usuarios sobre la base de datos, las cuales describen los elementos de los datos y sus relaciones. Nivel interno. Está compuesto por la vista física de la base de datos.